Hola, bienvenidos a Vidas Terapéuticas. En este podcast vamos a hablar de muchos temas relacionados con la psicología, la salud mental y con nuestras propias vidas. El día de hoy, pues bueno, me encuentro aquí junto con mi compañera Anaís Vargas. Y yo soy el psicólogo Pablo Vega. El día de hoy vamos a estar hablando el decir por qué me cuesta tanto trabajo llevarme bien con la gente. Anaís, desde tu punto de vista, ¿por qué crees que nos cuesta tanto trabajo llevarnos bien con la gente? Bueno, vamos a comenzar hablando de por qué el nombre, ¿no? Sí, claro. Que les brincará. ¿Cómo? A mí no me cuesta trabajo, ¿no? Yo creo que a todos, ¿no? Justo por eso elegimos este tema. Recordar que este podcast tiene que ver no solamente con lo que nos enfrentamos en el consultorio y lo que nosotros hemos observado, estudiado, sino también a nosotros mismos, ¿no? Sí, claro. Que ese es el objetivo también de hablar de nuestra propia experiencia, y empezaría por ahí, ¿no? Desde donde yo, Anaís, no es que me cueste trabajo llevarme bien con la gente, pero sí entenderla, sí cómo llegarle, sí se generan ideas, conceptos, suposiciones, desde donde la gente se puede relacionar conmigo, y también desde lo que pasa todos los días en el consultorio. Como lo hemos hablado, tal vez no es el motivo de consulta principal, sí, pero sí es un causante de ese motivo de consulta, ¿no? Es decir, la preocupación constante de lo que la gente piense, la preocupación constante del cómo me vean, de ser aceptado, ser aprobado, y de igual manera de defenderme, ¿no? De ver una población en muchas ocasiones desde, ya profundizaremos poco a poco en este episodio, pero de que la gente también está enojada, ¿no? Y sí, entonces, claro, pues esto va haciendo que las relaciones se vuelvan complicadas, ¿no? Y por esto este título, ¿no? ¿Tú qué piensas? Sí, yo creo que cuando elegimos este tema es importante verificar que cuando pensamos en llevarnos bien o mal con la gente, siempre hay este factor social, ¿no? De lo que yo pienso y lo que los demás piensan, ¿no? Desde cómo soy percibido. Y creo que sí tenemos que estar verificando el cómo me voy sintiendo yo con los demás y cómo los demás se van sintiendo conmigo. Y a partir de ahí, pues bueno, salieron muchísimas ramificaciones. Creo que podemos hablar de este tema y partir, ¿no? Para poco a poco meternos a lo que queremos platicar, entendiendo que las relaciones sociales en general son complejas, ¿no? Tienen muchas aristas, muchas visiones, y cuando un paciente acude a consulta, como bien lo dices, no siempre llegan diciendo tengo este problema con los demás, llegan con otras cosas y nos vamos dando cuenta que de fondo hay por un tema de habilidades sociales, con la pareja, con los amigos, con la familia, o a veces incluso están como muy encubiertos entre que a veces hay una buena relación, a veces no, y es una relación un poco intermitente. Quisiera preguntarte desde tu punto de vista, ¿tú qué opinas en cuanto a las dificultades que se van saliendo? ¿Cuáles podrías identificar tú como dificultades? Ok, ahorita justo decías, las relaciones sociales son complejas. Quisiera partir de ahí del por qué son complejas, ¿no? Primero, entender que como seres humanos, pues somos seres sociales. ¿Esto qué quiere decir? Que para nosotros es algo bastante importante y necesario la convivencia con la gente. Sí. ¿Esto por qué? Porque entonces no me puedo aislar. Es decir, aislarme, evitar la gente, no va a ser lo más sano y va a ser imposible, ¿no? Sí. Porque como ser humano, biológicamente lo necesito, ¿no? La otra, porque es complejo, ya hablando desde creencias, educación, cultura, pues obviamente tú y yo ahorita estamos logrando esta gran comunicación por creencias similares, ¿no? Sin embargo, tendremos otras creencias muy distintas que justo las hemos platicado y que no estamos de acuerdo. Y yo creo que por eso se vuelve complejo. Complejo no quiere decir imposible o imposible, ¿no? Sino más bien entender desde dónde, por qué está siendo complejo o por qué tengo diferencias con la persona, ya sea mi amigo, mi mamá, mi pareja. Y esto también lo planteo, Pablo, porque yo luego, ¿no? Seguro también te pasa en consulta, llegan las personas y creen que nada más a ellos les pasa, ¿no? Y entonces yo les digo, si juntáramos a toda la gente que tiene este mismo problema, yo creo que todos nos abrazaríamos y diríamos,
nunca más te vuelvo a ver feo, ¿no? Nunca más te vuelvo a decir esto, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que desde ahí yo partiría también como para decir por qué se llega a ser complejo, porque también llegamos a presentar soluciones a todas las creencias e ideas que vamos teniendo tanto de nosotros como del exterior, ¿no? Sí. ¿Qué piensas? Yo creo que también podemos partir también de cómo nuestras emociones van influyendo en el proceso, cómo nuestra salud mental va influyendo en el proceso y que aunque yo me lleve, entre comillas, bien con alguien, también va a depender de lo que en ese momento estoy sintiendo y como en ese momento está mi salud mental. Entonces, por ejemplo, tú y yo nos podemos estar llevando bien, pero si el día de hoy yo tuve un mal día y vengo enojado y vengo irritable, puede ser que nuestra relación el día de hoy tenga por ahí una fractura, ¿no? Dependiendo del contexto o si mi salud mental ahora está afectada. Y eso también son elementos clave que, como hemos hablado en otros episodios, pues entender la salud de una forma compleja. Y entonces yo quisiera llevarlo a los métodos que tenemos para lidiar, ¿no? Las formas en las que vamos enfrentando las relaciones interpersonales, que están influidas, como lo acabo de decir, por estos dos elementos, pero también están influidas por nuestro sistema de creencias, nuestra crianza, cómo fuimos educados, cómo nuestra familia, nuestras figuras más importantes influyen también en cómo nos vamos llevando con los demás. Si venimos de ciertos contextos, vamos a ir aprendiendo cosas para ser igual o justamente vamos el camino opuesto de cómo no quiero ser. Y sí, justamente en consulta también me llegan estas personas como de, es que yo creo que esta cosa que tengo solamente me pasa a mí, debo ser el único, debo ser la única, y es que como mis papás esto, y es que vengo de un lugar así, mi familia es así, o el pueblo donde crecí es así. Pues nos damos cuenta que no, ¿no? O sea, que es algo general, que no importa si vienes de un pueblo, de cierta colonia, de cierto estatus social, pasa en cualquier lugar y las configuraciones sociales no solamente dependen de un factor, son de muchos. Y entonces, ¿a qué quiero ir con esto? ¿No? Que de repente estos métodos que tenemos para lidiar son métodos un poquito más evitativos. Tengo un problema, entonces me voy de él. Son métodos un poco más agresivos. Entonces, me vengo, pues me defiendo. Métodos más donde tomo esta postura de víctima. Métodos de autosacrificio. Aíslo mis necesidades con tal de que tú estés bien. Métodos de subyugación. Entonces, podemos ir encontrando muchas maneras donde la forma en la que yo tengo de vincularme con los demás, pues va cambiando. Y ahí quiero poner como algo muy importante, es que nuestros métodos pues van cambiando con el tiempo. Y a veces cuando tenemos un proceso terapéutico, incluso algunas otras vivencias, nos van ayudando a abordarlo de una forma distinta. No sé si estás de acuerdo conmigo, Neis. Sí. Creo que esto que dices es bastante interesante porque desde ahí nos ayuda a entender al otro. Lo que estás diciendo es, si yo voy entendiendo que el otro responde de cierta forma, justo no es hacia mí, ¿no? Porque entonces ahí también empieza a generarse, es que no le caigo bien, es que me rechazó, es que me hizo, pero si yo voy entendiendo que la respuesta del otro tiene que ver con su historia de vida, con sus modelos, con mecanismos que finalmente ha adaptado funcionales, ¿no? Hemos hablado de esta funcionalidad, tal vez pueda entender que no soy yo el problema, ¿no? Uh-huh. Y es justo ahí donde empieza esta relación. El típico que desde la primera vez que lo vi me cayó mal, pero después que lo fui conociendo me cayó súper bien, ¿no? Sí. O la primera vez fue súper mamón esa persona y poco a poco, ¿qué pasó? Pues fui entendiéndolo, ¿no? Fui suavizando tal vez esa parte que de alguna forma es nuestro primer mecanismo, ¿no? Uh-huh. O evitar, ¿no? No sé, me ha pasado amigas así que platicamos y yo, güey, desde el día 1 me caíste súper mal, ¿no? Entonces ya después vamos platicando y me caíste súper bien, pero entonces esta persona dice, es que soy súper tímida, o sea, y yo, ¿cómo? Sí, o sea, es mi primer mecanismo mostrarme así, ¿no? Sí. Y entonces esto es súper interesante desde dónde llegan a ser complejas las relaciones, porque yo pienso que es nuestra primera respuesta a veces el defendernos y protegernos, ¿no? Sabemos que a nivel neurológico esta es la respuesta de nuestro cerebro, defendernos, ¿no? Y defendernos es, tú lo decías, siempre hay que saber que vamos a tener una solución o una respuesta a nuestras emociones. A esto se le puede llamar miedo, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Evitar gente,
aislarme, agredir, o este punto medio que es justo la empatía, la amabilidad, el entendimiento. ¿Qué piensas? Fíjate que con todo esto que estamos platicando, me acuerdo que hace como, pues no sé, más o menos unos 6 meses, yo, bueno, estudié una maestría en línea, entonces no conozco pues ya la gran mayoría de mis compañeros, estamos en diferentes puntos. Entonces tenemos un grupo de WhatsApp, y en algún momento cuando yo llegaba a hacer alguna pregunta de algún tema, a veces no me contestaban mis compañeros. Entonces, desde mis métodos para lidiar, yo podría pensar, les caigo mal, no me quiere contestar, algo de mí no les gusta, y entonces desde ahí yo puedo decir qué hice, por qué, incluso enojarme con ellos de no me voy a salir del grupo, pues para qué pregunto, qué les pasa. O sea, van a salir mis métodos, los que yo conozco, los que estoy familiarizado. Pero después me acuerdo que hablándolo contigo, que te conté, mira, me siento de esta manera, tú me hiciste ver muchas otras cosas, ¿no? Como, bueno, ¿y qué te hace pensar que son así? Si no te conocen, ¿no? Si justamente son una maestría en línea, pues no te conocen. No creo que lo hagan por atacarte, por herirte, porque no te conocen. E incluso entonces, pues dije, es verdad, ¿no? O sea, ¿cómo puedo decir que no me quiere contestar porque les caigo mal? Pues en realidad es que no saben quién soy yo. Y entonces me doy cuenta que mi método para lidiar este momento, afrontar esta situación, pues estaba haciendo un proceso más, un poco hasta agresivo con ellos, de pensar de malditos, ¿por qué no me contestan? Cuando en realidad es un proceso pues muy humano, ¿no? También estoy ocupado, no vi el mensaje, no tengo la respuesta para tu pregunta, y entonces pues desde la vida adulta a veces no contestamos el mensaje. Pero desde mi forma, yo pude haberme ido por un camino muy diferente con ellos, desde lo que yo conozco, de mi forma de abordarlo. Y bueno, después de entenderlo, la siguiente vez que me llegó a pasar, pues ya no lo abordé de esa manera. Es decir, bueno, seguramente tienen una agenda apretada, no saben la respuesta, y no es contra mí, no es personal, y es entenderlo de otras maneras. Creo que a mí ese ejemplo me vino, y en su momento cuando lo platicamos me ayudó mucho platicarlo contigo, porque creo que también ahí está la clave. Cuando nosotros tenemos una manera de verlo, nos podemos entrar en qué difícil es este vínculo, qué difícil esta relación. Y a veces cuando una persona externa lo puede hacer, en este caso pues una amiga, ¿no? Pero a veces puede ser un familiar, a veces puede ser el mismo terapeuta. Decimos, es verdad, ¿no? Y entonces hay otro método para afrontarlo, y no precisamente es el que yo conozco. Claro, claro. Sí, y si yo te hubiera dicho, no, mándalos a volar a la fregada, que hubieras generado una idea justo de... ¿no? Esos compañeros son lo peor, ¿no? Y entonces como que contribuyes a la idea de que la sociedad es mala, negativa, agresiva, y que creo que este es el punto que principal que quiero como que se quede en este episodio, la parte del ¿qué estoy haciendo yo para tener esa respuesta aparentemente de mi contexto, ¿no? O sea, es decir, tú decías ahorita con este ejemplo, yo siento que ellos no me están haciendo caso, y entonces yo como respondí, seguramente, ¿no? Como esto que decías, como sangrón, mamón, yo tampoco los saludo, y entonces si ellos ven esta respuesta en ti, pues menos se van a acercar, ¿no? Claro, te sorprenderá, y te sorprendió cuando se acercaron justo, ¿no? Y fue como, ¿cómo? ¿No? Entonces... Lo que vemos en terapia como profesionales justo es hacerles ver a la gente esto, ¿no? Porque entonces vienen de comentarios de amigos en donde les dicen, no, es que es un cabrón, es esto, es aquello, ¿no? Y entonces nuestra parte es hacerles ver desde donde también ellos están haciendo, qué responsabilidad tienen ellos para cambiar su relación. Y entonces, si mi relación quiero que cambie, tengo que empezar por mí. ¿Qué estoy haciendo yo también para tener la relación que tengo? Porque sabemos que esto es un sistema, ¿no? Es de dos. Y entonces, si yo tengo una respuesta, y sobre todo si es repetitiva, si vemos que constantemente tengo una respuesta aquí de mi mamá, de tal persona, ¿qué estoy haciendo yo para estar recibiendo constantemente esto? ¿Es que tengo un problema o un defecto? No. A veces es yo también ¿cuál es mi habilidad social, evitativa, agresiva? Sí. Empática. Y creo que voy a insistir en este punto de las habilidades sociales, ¿no? Muchas veces pensamos que tenemos la habilidad social porque sabemos sacarle plática a los desconocidos.
Y me pasa a mí mucho sobre todo con los pacientes que rebasan los 30, que cuando les pregunto sobre amistades, es como de amigos. Sí, tengo 2, 3 amigos, ¿no? Ya la lista es muy cortita. ¿Cada cuánto los ves? No, una vez cada 3 meses, una vez cada 4, y entonces pues casi no los veo. Es que pues, ya tienen hijos, es que ya están casados, es que ya es bien difícil, es que pues ya no podemos vernos tanto, la gente está apretada. Y a ver, se entiende, pero al ser seres humanos, seres sociales, tenemos que vincularnos de otras maneras. Afortunadamente la tecnología ahí está, ¿no? Y entonces nos permite vincularnos, pero justamente si nos vamos por ese lado hay muchas barreras de comunicación incluso en lo digital. Me cuesta más trabajo llevarme con personas cuando es a digital, porque a veces la conversación fluye, pero pues es muy fácil editar lo que quiero decir, es muy fácil cómo me quiero mostrar, yo lo edito, yo lo cambio, pero en el día a día, en el uno a uno, hay muchas habilidades que a veces se van perdiendo por esta interacción digital de nos hablamos ya en WhatsApp, pero si mi interacción es mandarnos memes y stickers, pues en realidad no están tus habilidades sociales. Saludar, preguntar cómo estás, pedir perdón, disculparse, no acercarse, saber de ti, ¿no? Y me acuerdo, por ejemplo, de una paciente que tuve esta semana que me decía, muchas personas me dicen que cuando yo platico solo se habla de mí y entonces yo no me había dado cuenta. Entonces, bueno, ¿qué está pasando en ella? Que ni siquiera se había dado cuenta que las pláticas son 99% de ella. Y a veces ella me decía, y ni siquiera me di cuenta que la persona que está enfrente tenía este problema, que tenía esta situación, que su familia estaba pasando por esto porque yo me centré en platicar de mí. Ahí hay un déficit de habilidades sociales que también hay que entender, que dificultan el vínculo y a veces no nos damos cuenta que mi forma, la que yo me estoy llevando con los otros, también está dificultando que los otros se acerquen a mí. A veces ni siquiera me doy cuenta en la forma en la que yo estoy interactuando. Yo pienso que lo estoy haciendo de una buena manera, pero a veces en la retroalimentación de los demás me dicen, no, tienes este déficit. Totalmente. Sí, creo que me acuerdo ahorita como del episodio anterior que hablábamos justo de lo rápido, de la poca tolerancia que tenemos a no tolerar ciertas emociones. Y yo creo que lo relacionaría también con esto que estás hablando, es decir, no toleramos escuchar, hablar. Creo que sí, las aplicaciones son una herramienta como la queramos utilizar, pero sí es una herramienta, pero al final también saber que a veces lo utilizamos por rapidez, ¿no? Y rapidez quiere decir para evitarme el ir a un lugar a tener que hablar con una persona, conocerla, todo el proceso de comunicación, de decir, de incomodar, de verla, de conocer a alguien nuevo, ¿no? Y entonces, ¿qué digo? Mejor no, ¿no? Y entonces ahí está la parte evitativa, ¿no? O a través de una aplicación, pero ¿qué estoy esperando de una persona bajo una aplicación? No estoy juzgando las aplicaciones, pero entonces es que ya no me contestó, es que ya no me dijo. Entonces empezamos otra vez a distorsionar y a no tolerar que es una aplicación y que tal vez no van a contestar en el momento, o que tal vez va a esperar, o que va a ser diferente, o que tal vez yo voy a mentir algunas cosas para que me acepte el otro porque estoy buscando constantemente una aceptación, ¿no? Entonces, también esta parte que tocaste ahorita de habilidades sociales es súper importante para que justo la relación no se vuelva compleja. Sabemos que la comunicación es la clave para una relación, la que sea, hasta terapeuta-paciente, ¿no? Claro, sí. La comunicación es verbal, no verbal, sabemos, ¿no? Y que todo comunica, pero entonces, si no comunicamos y a través de una aplicación, como dices, pues no comunicas nada, si no contesta, pues es que mil cosas, ¿no? Pero entonces esas habilidades sociales, quisiera centrarme ahorita en eso, Pablo, porque creo que no hay ninguna persona que tenga las mayores habilidades sociales, ¿no? Pero creo que empecemos desde comunicación, ¿no? Desde comunicación, desde entender mis propios problemas, desde donde a mí me mueve lo que tú me dices, ¿no? Desde donde a mí me mueve lo que el terapeuta me está diciendo, ¿no? Lo que mi mamá me está diciendo. Y entonces yo cómo respondo también, ¿no? Si sé aceptar la crítica, si sé hacer crítica, si soy empático, ¿no? Si sé observar, si sé escuchar. Digo, no estamos en un taller de habilidades sociales, pero vamos desde lo más básico, ¿no? Sí. Que creo que hoy la idea de mencionar estas habilidades sociales es porque en realidad son muy prácticas, ¿no? Sí. Si
intentamos un poco como poco a poco acercarnos, ¿no? Cambiar algunas estrategias en lugar de evitar. Si yo sé que evito, más ideas se van a crear de que me rechazan, pero en realidad no me rechazan. Yo misma me hago a un lado. Uh-huh. Si yo soy agresivo y entonces la gente cómo va a responder ante la agresividad, pues no me va a querer, no me va a pelar, no me van a hacer caso, ¿no? También van a agredirme. Y entonces empezar a concientizar esta parte para decir, ¿y si yo empiezo a ser un poquito, como decías, ¿no? Más amable, si me acerco más, si poco a poquito comunico, expreso, pongo altos, pongo límites, ¿qué cambio va a generar en mí? Sí, claro. ¿No? Y yo creo que si vamos como integrando todo lo que hemos hablado, uh-huh, para ir poco a poco acercándonos al cierre, si respondemos la pregunta de por qué me cuesta tanto trabajo llevarme bien con los demás, es porque hay muchos factores, ¿no? Y entonces tengo que asegurarme de considerarlos todos, desde mis habilidades sociales, la forma en la que yo abordo las situaciones, mis métodos para lidiar, la forma en la que el otro aborda las situaciones, tener la empatía de entender el contexto del otro, uh-huh, visualizar la situación, el contexto, las emociones del momento, y a partir de ahí puedo tener una mejor evaluación de la situación. Evaluar entonces si fue por algo que yo hice, fue algo del otro, fue algo de los dos, fue el momento, fue la emoción, y entonces eso me puede estar costando un trabajo. Y un último ejemplo que quiero poner antes de cerrar, que me acordé en estas limitantes que a veces hay de comunicación. Tengo algunos pacientes que utilizan estas aplicaciones de ligue, de Bumble, Tinder, etcétera. Entonces a veces tienen citas donde se la pasan increíble y entonces dicen, no, me la pasé súper bien, me encantó la cita, pero a través de las aplicaciones el otro les manda oye, no me la pasé tan bien, creo que no somos compatibles, entonces mejor te bloqueo, te quito el match, ya no hablamos. Y entonces dicen, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué en la comunicación no me lo dijo? ¿Por qué no tuvo la capacidad de decírmelo de frente? Y dices, bueno, pues porque no tuvo la habilidad social de decirte lo que, pues que no, ¿no? Y entonces también nos vamos acostumbrando a poner como estos filtros que van dificultando luego las relaciones interpersonales, como la tecnología en muchas ocasiones. Claro. Decía una psicóloga, todo se solucionaría si lo habláramos, ¿no? Digo, no sé, suena bastante simple, pero ahorita hablaste de toda la complejidad que es relacionarse, ¿no? Tengo que entenderlo a él, a mí, la situación, el contexto. Sí. Pero creo que es, si yo hablo, puedo decir, oye, pues no me gustas, oye, pues no me latió. Ajá, oye, no quiero eso, ¿no? Oye, pienso que vamos muy rápido. Oye, mamá, pues no quiero comerme lo que me estás dando, ¿no? Claro. Y que otra vez pareciera ser sencillo, pero todos nuestros miedos, todo lo que hay. Cuestionarnos, yo iría cerrando con esto, cuestionarnos si las conductas que hemos optado por utilizar en nuestras relaciones sociales me están ayudando y cómo, ¿no? Sí. Hablábamos de funcionalidad. ¿Me están funcionando cómo? A cortito plazo para mantenerme tranquila, pero a largo plazo después viene fui rechazada, no me quieren, la población está mal, odio a la gente, o no, ¿no? Entonces, sí, que la gente se cuestione eso, que nos cuestionemos, no solamente juzguemos allá afuera, empecemos por nosotros, ¿no? Correcto. Bien, pues nos quedamos con esto. Yo creo que es un tema que nos puede dar para muchos otros subtemas que estemos teniendo por ahí, pero sin embargo creo que nos podemos quedar con esta pregunta. ¿Por qué es tan difícil? Porque hay mucho que abordar, hay mucho que atender y hay que sobre todo reconocer cuando necesitamos el apoyo externo, ya sea de un terapeuta, ya sea de algún amigo a veces, ¿no? Y a veces nos damos cuenta que las relaciones sociales son complejas a través de los otros, no precisamente porque yo me doy cuenta, sino porque el otro me ayuda a darme cuenta. Sí. Y que somos seres sociales y que necesitamos relacionarnos. Claro. Bien, pues les agradecemos mucho que estén por acá. Nos veremos en un próximo episodio. Por acá los esperamos. Gracias. Gracias.